Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Fue recientemente cuando el secretario general de la sección 34, Filiberto Frausto Orozco, se reunió con diputados locales, entre ellos Susana Barragán y Martín Álvarez Casio. ¿Cuál es la intención? Que se dé continuidad a esta iniciativa, ya que son muchos los maestros que han sido acusados, ya sea de abuso sexual o de acoso sexual en contra de sus alumnos y hasta propios trabajadores del plantel. Pero ¿qué tan seguras son las instituciones educativas, tanto federales y estatales en Zacatecas? Esta y más información, por fin, noche de jueves, aquí en Mega Noticias Zacatecas. También, dentro de las notas controversiales de este jueves, fue la noticia que se hiciera pública a través de un medio nacional en el que advierte que el crimen organizado está metido en organizaciones sindicales mineras. Tal es el caso de la empresa Orla Mining, sobre todo en la empresa La Colorada, esta Camino Rojo, en la que advierte que los propios agremiados del sindicato minero fueron amenazados por integrantes del crimen organizado para afiliarse a un sindicato independiente. Al respecto, la Fiscalía ya respondió a través de lo sucedido a nivel nacional. Dentro de la información que también le tendremos hoy en Mega Noticias Zacatecas fue la destrucción de poco más de 160 armas y 40 armas cortas, de las cuales aseguran las autoridades fueron captadas por la Fiscalía General de Justicia a través de un comunicado y obviamente de una ceremonia de destrucción realizada en la 11ª zona militar. Se afirma que la paz va avanzando en la entidad. Y otro de los temas también que le tenemos esta noche es la controversia también que se vive al interior del Hospital de la Mujer. Esto luego de que se anunciara una manifestación presuntamente encabezadas por enfermeras, debido a que no se cuenta con una jefa en esta área y a que posiblemente otro enfermero pudiese llegar a la dirección de este nosocomio. Positivo que se busque endurecer las sanciones, especialmente cuando hay abuso de confianza por parte de una figura educativa, ¿verdad? Pese a que ya existe una iniciativa para castigar a abusadores sexuales con más de 30 años de cárcel, son los sindicatos, tanto estatales como federal, uno, el 34, encabezado por Filiberto Frausto Orozco, y el otro por Marcelino Rodarte Hernández, sección 34, Ambras del CENTE, quienes hablan a favor de sus profesores. Estos, aseguran, en su mayoría han sido acusados indebidamente de casos como lo son el abuso y el acoso sexual al interior de instituciones educativas. Cabe mencionar que recientemente el propio Filiberto Frausto Orozco declaraba a este medio Mega Noticias Zacatecas que de al menos 10 casos de maestros acusados por algún tipo de delito sexual, solamente uno logró ser comprobado debido a que este docente mantenía una relación con un estudiante de hasta 15 años, en el que el propio sindicato pues no pudo meter las manos para defender a este docente. No obstante, piden acelerar esta iniciativa para proteger sobre todo a estudiantes y a los propios docentes, ya que toda institución educativa debe ser un entorno seguro, tanto para los estudiantes como para los maestros. El abuso sexual infantil dentro de entornos escolares se ha convertido en una problemática en distintos niveles educativos. Aunque durante años las estadísticas oficiales no distinguían el lugar de las agresiones, los registros de salud reportaron 33 menores víctimas en 2021 y 31 en 2022, con una prevalencia del 93.5% en niñas y adolescentes. Este vacío de información generó una subestimación del riesgo dentro de las escuelas. El cambio se hizo visible a partir de 2023, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas documentó 4 quejas formales por abuso y hostigamiento sexual en planteles en solo 5 meses. Para 2024, la cifra escaló a 38 quejas contra personal docente. De manera paralela, la Secretaría de Educación reconoció 6 casos graves de abuso sexual en escuelas en 2024, de los cuales únicamente 2 fueron judicializados. Especialistas y asociaciones de padres advierten que los protocolos existen, pero su aplicación es limitada, lo que mantiene un enfoque reactivo. La falta de capacitación
seguimiento y mecanismos eficaces de denuncia contribuye a que los casos se atiendan tarde o queden impunes. Las escuelas deben ser este lugar seguro. Vemos positivo que se busque endurecer las sanciones, especialmente cuando hay abuso de confianza por parte pues de una figura educativa, ¿verdad? Sin embargo, pues también queremos ser muy claros, aumentar las penas por sí solas no previenen los abusos. El verdadero reto va a estar en esto, en la prevención. En este contexto se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y endurecer las sanciones por abuso sexual en escuelas, con penas de hasta 30 años de prisión y multas económicas para agresores e instituciones. En muchas instituciones públicas de educación, tanto privadas como públicas, que los jóvenes, niñas, niños, muchas veces reciben desde tocamientos hasta violaciones. Y entonces queremos endurecer las penas para quien cometa sobre todo ya un acto de cúpula de violación a una niña o niño, sobre todo en las infancias, las primeras infancias en preescolar, en las primarias, secundarias y hasta las preparatorias, que es donde más se ha dado. Aunque la propuesta representa un avance legal, el principal desafío sigue siendo prevenir, detectar y atender oportunamente la violencia sexual dentro de los espacios educativos. Para Mega Noticias, César Horta. Vámonos con más información local porque fue la mañana de este jueves que un periódico de circulación nacional de nombre La Jornada dio a conocer que está involucrado el crimen organizado en sindicatos mineros. Fue durante un panel del Mecanismo de Respuesta Rápida, por sus siglas MRR, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, quien determinó, según lo publicado por este diario, que en la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, se habrían utilizado grupos del crimen organizado para intimidar a trabajadores y presionarlos a abandonar el Sindicato Nacional Minero, obviamente encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. De acuerdo con la resolución, la investigación documentó amenazas de muerte, actos de violencia en asambleas y domicilios, así como a la irrupción de personas armadas en reuniones sindicales. Estas acciones señala el panel, tuvieron como objetivo obligar a los empleados a desafiliarse del gremio encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y adherirse a una organización sindical afín a la empresa. El fallo incluso refiere que se habría contratado a un presunto integrante del crimen organizado para interrumpir actividades sindicales y generar un clima de temor entre los trabajadores, lo que derivó en una grave violación a la libertad de asociación y negociación colectiva. Asimismo, se señala que la empresa Orla Mining, propietaria de la mina, incurrió en injerencia patronal directa y mantuvo una actitud de tolerancia frente a las denuncias sin investigar ni actuar ante los hechos reportados. El panel concluyó que estas prácticas no solo afectaron el ejercicio de los derechos laborales, sino que generaron un entorno de intimidación constante, limitando la participación libre de los trabajadores en la vida sindical. Por ello, se plantearon medidas correctivas como la reinstalación de empleados despedidos, indemnizaciones y garantías de no repetición. En contraste, autoridades mexicanas han expresado reservas sobre la resolución al considerar que el mecanismo del TEMEC podría estar excediendo sus facultades, particularmente al abordar conductas que podrían tener implicaciones penales. A nivel estatal, el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Naya, informó que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal por parte del Sindicato Trabajadores de la Mina relacionada con estos señalamientos. Precisó que la Fiscalía mantiene un acercamiento constante con el sector minero a través del clúster, con el fin de dar seguimiento a cualquier situación que pudiera representar un riesgo. Asimismo, indicó que de manera preventiva la Mesa Estatal de Construcción de Paz, integrada obviamente por el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y la propia Fiscalía, acordaron reforzar la comunicación tanto con la empresa como con los trabajadores a fin de monitorear el contexto y actuar oportunamente en caso de que se presenten denuncias formales. Hasta el momento, obviamente, pues el gobernador no se ha pronunciado al respecto, pero quien ya lo hizo de manera rápida fue el propio Napoleón Gómez Urrutia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales donde aseguró que este tipo pues de señalamientos ya se habían hecho evidentes y ya habían sido denunciados únicamente de manera pública por él como líder sindical y como legislador. Y en otra información, la directora del Hospital de la Mujer, Graciela Vázquez Sandoval, aseguró que no ha sido ella notificada sobre un posible relevo en la dirección del nosocomio, luego de que surgieran versiones de una manifestación del personal de enfermería en apoyo al presunto nombramiento de un nuevo titular. En entrevista, la funcionaria señaló que la información sobre su eventual salida o la designación de un enfermero como director lo calificó como un rumor surgido de pasillo. Aclaró además que el nombre que ha circulado corresponde
corresponde a un médico y no a un enfermero. Vázquez Sandoval explicó que actualmente la principal necesidad del hospital es la designación de una jefatura de enfermería, área que se encuentra acéfala desde esta semana y que resulta clave para la operación del nosocomio, donde laboran alrededor de 475 enfermeras. Indicó que se encuentra a la espera de instrucciones por parte de autoridades del IMSS Bienestar, particularmente de la Coordinación Estatal, para definir quién ocupará dicho cargo. Reconoció que la transición al nuevo modelo de salud ha generado incertidumbre entre el personal debido a la coexistencia de trabajadores bajo distintos esquemas laborales. Pese a este contexto, la directora subrayó que el servicio médico está garantizado y llamó al personal a mantener el trabajo en equipo, evitando afectaciones a los pacientes ante posibles manifestaciones. Asimismo, destacó que el Hospital de la Mujer opera actualmente con una ocupación superior al 100%, derivado a la alta demanda de la recepción de pacientes referidos de otros hospitales en procesos de rehabilitación, incluidos los quirófanos. Finalmente, reiteró que pese a los retos operativos y administrativos, el hospital mantiene resultados positivos en la atención médica, particularmente en casos materno-infantiles de alta complejidad. Vámonos al primer corte y al regresar presentan denuncia contra familiares de adulta mayor abandonada en hospital del IMSS. Y más adelante aumentan hasta un 30% los accidentes en el hogar en temporada vacacional. Este domingo 12 de abril, la cita es en el Socavón, donde Mineros de Zacatecas recibe a Correcaminos. La pasión se vive en el Estadio Carlos Vega Villalba. Compra tus boletos en boletomóvil.com y en taquillas del estadio. Hagamos pesar el Socavón una vez más. Nos vemos a las 5 de la tarde. ¡Vamos, Mineros! Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Gracias por continuar con nosotros. Recuérdalo muy bien, 492-103-2360, 492-103-2360, la línea para que se ponga en contacto con Mega Noticias Zacatecas. Vámonos rápido a 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La crisis de desaparecidos no es una herida abierta, es también una disputa por la verdad y por la responsabilidad del Estado. Cuando el Comité de la ONU advierte sobre desapariciones forzadas, la respuesta oficial es negación y rechazo, como si se tratara de un ataque político. En lugar de asumir el señalamiento, el gobierno desacredita el informe y se defiende, confundiendo crítica institucional con agresión. Pero el problema es estructural: omisiones, tolerancia y fallas que han permitido que la crisis crezca. Y mientras se discute la narrativa, las familias siguen buscando respuestas. Confundir gobierno con Estado distorsiona el debate y diluye responsabilidades. Rechazar el diagnóstico internacional no cambia la realidad, solo la posterga. Y en esa postergación la ausencia se normaliza y la verdad se sigue negando. Y así el país transita entre la impunidad y el silencio institucional, mientras el dolor colectivo se acumula sin respuesta. Ya está listo Luis González con el resumen desde la redacción. Feliz noche de jueves, un gusto saludarte, Luis. Hola, ¿qué tal, Silvia? Excelente jueves. Vamos a comenzar con los mensajes que nos hicieron llegar hasta aquí a esta sección de la redacción. Comenzamos con este que dice: ojalá ya que es en casa y por los propios cuidadores los abusos infantiles. Bueno, aquí se refiere aquí al tema de la nota sobre abuso infantil en las escuelas. Menciona: los padres son los perpetradores, los que también siempre deben ser sancionados. Por otro lado también nos mencionan, o el otro lado de la moneda justamente que menciona, dice: también iniciativas de ley para la protección y defensa de los docentes son necesarias. Pues bueno, y el siguiente mensaje también nos comenta: con eso de las minas, todos los zacatecanos sabemos cómo se mueven estas lacras y con quiénes trabajan, solo quieren engañar a los ingenuos. Y pues bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre, aunque ya haya acabado la Semana Santa, todavía hay muchas personas que están de vacaciones durante esta semana, y justamente hablando del tema hay que tener bastante cuidado porque los accidentes aumentan, sobre todo en el hogar y con los menores y las personas de la tercera edad. Veamos esta información.
Ante la ausencia de los padres por jornadas laborales y la falta de supervisión adecuada, los hogares y centros recreativos se convierten en escenarios de alto riesgo, disparando las estadísticas de lesiones, quemaduras y ahogamientos que por un segundo descuido pueden terminar en tragedias irreversibles. Durante las temporadas vacacionales, el riesgo general de accidentes se dispara hasta un 30% en Zacatecas. De totalidad de percances, el 30% ocurren dentro del hogar. El peligro recae fuertemente en los infantes. De las 37 muertes de menores de 10 años registradas por lesiones en 2024, el 65% fue provocado por caídas en casa. Además, las quemaduras se posicionaron como la 10ª causa de hospitalización en el primer trimestre, sumando 15 casos graves. Los niños están de vacaciones de la escuela y muchas veces el cuidador es el hermano mayor, que no pasa de 10 años, cuida a su hermano de 5, de 7, de 6. Entonces esto pues no es factible. No debe haber alguien que no sea responsable y con edad adulta para poder cuidar a un menor. Entre 2018 y 2023 se documentaron 133 muertes por sumersión en el estado. Tan solo en la temporada 2023-2024 hubo 12 víctimas mortales, de las cuales 9 fallecieron ahogadas exclusivamente en presas de la capital. A pesar de contar con 15 balnearios comerciales, 15 fincas con albercas y 131 presas funcionales, el riesgo es latente, recordando casos como la muerte de un adolescente en el Parque La Encantada por un reto viral y el ahogamiento de un menor en Paraíso Caxcán. El año pasado tuvimos alrededor de 4 personas fallecidas en este periodo de vacacional de Semana Santa. Jóvenes estaban tripulando una lancha, estaban ingiriendo bebidas embriagantes y terminan perdiendo la vida a estos jóvenes. A nivel mundial, las lesiones no intencionales causan 4.4 millones de muertes anuales, representando el 8% de la mortalidad global. Las caídas generan 684,000 decesos y los ahogamientos 300,000, afectando a una cuarta parte de menores de 5 años y las quemaduras 180,000. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la supervisión visual continua, el marcaje estricto de químicos y la educación en maniobras de rescate. Las estadísticas nos marcan que por muy insignificante que parezca un riesgo, nos marcan que han sucedido y tomarlo en cuenta es importante para prevenir cualquier tipo de situación grave. Delegar el cuidado de los infantes a otros menores y combinar actividades recreativas en presas con el consumo de alcohol dispara la mortalidad durante estas vacaciones. Luis Ángel González, Mega Noticias. Excelente jueves, continuamos contigo, Silvia. Muchísimas gracias, Luis. Vámonos directo con las breves locales. En un acto encabezado por autoridades civiles y militares se llevó a cabo la destrucción de armamento asegurado como parte de las estrategias de seguridad impulsadas en el Estado en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y las corporaciones encargadas de la Procuración de Justicia. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la 11ª Zona Militar, donde se contó con la presencia de mandos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como la Policía Estatal Preventiva y la Fiscalía General de la República, entre ellos el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Naya. Durante el evento se rindieron honores a la bandera y el mando militar, conforme a la ceremonia castrense, resaltó con carácter institucional el acto y el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la seguridad y estabilidad del país. En su mensaje, el general de Brigada de Estado Mayor, Isaac Bravo López, comandante de la zona militar, subrayó que la destrucción de armas no debe entenderse únicamente como un acto simbólico o protocolario, sino como una acción concreta que incide directamente en la disminución de la violencia, al reiterar la circulación de instrumentos que pueden ser utilizados para causar daño a la población. Detalló que como resultado de operativos interinstitucionales se logró la destrucción de 152 armas largas, 46 armas cortas, 629 cargadores y 11,262 cartuchos de distintos calibres, todos asegurados mediante acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales en el marco de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Esta acción forma parte de la campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz, la cual busca fomentar la participación ciudadana mediante el canje voluntario de armas. Este programa permite a la población entregar el armamento de forma completamente anónima, sin que exista una investigación sobre su procedencia, a cambio de un incentivo económico, lo que ha contribuido a generar confianza, afirman, entre la ciudadanía. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Naya, informó que ya se inició una carpeta de investigación por el abandono de una mujer adulta mayor en un nosocomio del IMSS, ubicado en la capital, caso que calificó como delicado y sensible. El fiscal precisó que la indagatoria se abrió de manera oficiosa luego de que se tuviera conocimiento del abandono de la mujer, quien además contaba con antecedentes de violencia familiar. En este sentido, detalló que incluso existen carpetas de investigación previamente judicializadas en contra de sus hijos.
Camacho Naya explicó que derivado de estos antecedentes, la Fiscalía ya ha ejercido acción penal en contra de 4 personas presuntamente relacionadas con los hechos. Indicó que las carpetas ya se encuentran judicializadas, sin embargo, aún no se lleva a cabo la audiencia inicial correspondiente. El funcionario subrayó que el caso refleja un contexto de violencia familiar que ya estaba siendo atendido por las autoridades, además de contar con redes de apoyo institucional para la víctima. En su declaración, el fiscal reconoció la actuación de diversas instituciones, particularmente la del sistema estatal DIF, el cual activó de inmediato los protocolos de atención y protección para salvaguardar la integridad de la mujer afectada. Destacó que este tipo de casos requieren una intervención integral no solo del ámbito legal, sino también en un contexto social y asistencial. Finalmente, el titular de la Fiscalía advirtió que el abandono de familiares es uno de los delitos que registran un incremento durante el cierre de 2025, aunque aclaró que no de forma alarmante, sino representa una problemática emergente que requiere una atención prioritaria. Y tras solo un día de paro laboral y la toma de las instalaciones municipales, autoridades de Valparaíso y representantes del SUTSEMOB alcanzaron un acuerdo que permite la liberación del edificio público y la reactivación total de las actividades administrativas. La presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Robles, reconoció la disposición al diálogo por parte de los sindicatos y aseguró que los acuerdos logrados están enfocados en generar beneficios concretos para la base trabajadora, especialmente para quienes perciben menores ingresos. Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó que todas las decisiones y compromisos asumidos deberán apegarse estrictamente a la legalidad al tratarse de servidores públicos. Por su parte, la representación sindical destacó que el movimiento nunca tuvo como objetivo afectar a la ciudadanía, sino visibilizar demandas legítimas del gremio. Asimismo, informaron que los acuerdos fueron sometidos a consideración de la Asamblea, donde recibieron el respaldo mayoritario, lo que permitió tomar las decisiones de levantar el paro y liberar las instalaciones. La presidenta municipal también reconoció el respaldo del síndico, cuya intervención contribuyó a fortalecer el proceso de negociación entre ambas partes, permitiendo alcanzar consensos, entre ellos tan solo un aumento salarial de poco menos del 3%. Y mucha atención porque otra vez se advierten lluvias para la entidad. ¿No me cree? Aquí está el clima con Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a ver a lo largo de este viernes. Terminamos esta semana de Pascua, lo haremos con la presencia de bastante sol prácticamente para toda la región. Durante la tarde seguiremos con cielos despejados, prácticamente nada de lluvia en este día viernes. Le platico así entonces que en Juan Aldama la temperatura será de 28 grados, que Calera se queda por los 26. Aquí nosotros tendremos los 24. La primera parte del día podría dejarnos ver una que otra gota de lluvia. No espere usted acumulados importantes y luego nos vamos a cielos despejados. Este escenario se repite hacia la noche del sábado, que podríamos tener algunas lluvias aisladas, y la próxima semana trae un incremento en la temperatura. Vamos adentrándonos en la primavera y van subiendo las temperaturas para que el martes tengamos los 27 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Momento de ir a nuestro último corte y al regresar, el abogado Jorge Rada presenta denuncia para destituir al director de la Policía Vial Preventiva. Este domingo 12 de abril, la cita es en el Socavón, donde Mineros de Zacatecas recibe a Correcaminos. La pasión se vive en el Estadio Carlos Vega Villalba. Compra tus boletos en boletomóvil.com y en taquillas del estadio. Hagamos pesar el Socavón una vez más. Nos vemos a las 5 de la tarde. ¡Vamos, Mineros! Gracias por continuar con nosotros y atención porque viene el especial de Mega Noticias Zacatecas. Habla sobre todo de la apropiación de banquetas o otros espacios públicos por los que uno tiene que pagar para establecerse ahí o disputarse dicho espacio que es aparentemente público. En México, el espacio público tiene dueño. Calles tomadas, banquetas bloqueadas, espacios convertidos en negocios.
En miles de colonias del país, caminar por las calles ya no es un derecho automático. El espacio se negocia, se paga, se disputa. Vemos las calles que están alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invadidas por comerciantes ambulantes. Es una postal cotidiana, muy normalizada, pero en realidad es la privatización del espacio. El secuestro de las calles. En el papel, el espacio público es de todos y está protegido. En 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una norma oficial que busca ordenar y proteger los lugares que pertenecen a los ciudadanos. Establece que las calles, banquetas, parques, plazas y jardines son de uso colectivo, con libre acceso. También advierte que no deben privatizarse ni ser ocupadas irregularmente. Pero esta norma no se respeta. Lo que debería ser de todos termina controlado por unos pocos. Ropa, dulces, lentes, perfumes, mascadas, comida, de todo se vende en la calle. La calle es de quien se la agandalla, ¿no? Ese es el punto de fondo. La gente llega, yo la tomo, un grupo la toma, por tanto ya esa calle no es de nosotros, es de ellos. Medir este fenómeno no es sencillo, porque gran parte ocurre de manera informal. Sin embargo, el INEGI ofrece una aproximación, pues calcula que en el país hay 1.48 millones de vendedores ambulantes. La magnitud está más clara en la zona metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la capital y los 13 municipios conurbados del Estado de México. De las 106,000 manzanas que existen en esta zona, más de 21,000 tienen ambulantes. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Abel Martínez. Y en más información local, en pleno proceso de comercialización del frijol, el fenómeno del coyotaje volvió a encender alertas en Zacatecas, donde productores enfrentan la presión de intermediarios justo cuando se confirmó una ampliación al programa de acopio y nuevas medidas para frenar estas prácticas. Esta mañana el gobernador David Monreal Ávila advirtió que gestores, líderes o intermediarios continúan intentando concentrar al grano mediante listas o acuerdos informales, afectando el proceso directo de pequeños productores al programa. El coyotaje no solo implica la compra del frijol a precios por debajo del mercado, sino también el intento de controlar el ingreso al esquema de acopio. En este contexto, María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, en su cuarta visita a Zacatecas, anunció una tercera ampliación de 10,000 toneladas adicionales al programa de acopio a Zacatecas, que se suma a las 96,000 toneladas previstas en una primera etapa. El precio será de 16,000 pesos por tonelada, menor a 27,000 pesos vigentes hasta el 30 de abril, límite de hasta 5 toneladas por productor, aplicación de nuevas reglas de operación tras el cierre de abril. Además, si no se alcanza la meta de la primera etapa, el volumen restante pasará al esquema de ampliación con el nuevo precio. Como parte de las acciones para frenar la intermediación, se informó que en los centros de acopio se colocarán lonas informativas para advertir a los productores sobre el coyotaje y orientar sobre el acceso directo al programa. Estas lonas también incluirán mensajes claros para evitar gestores, listas o cualquier otro tipo de intermediación, como lo son algunos legisladores, además de invitar a denunciar estas prácticas. Las autoridades pidieron a los productores acudir directamente a los centros habilitados en Calera, Morelos, Las Pilas, Río de Medina, El Obraje, El Sitio, Colonia Hidalgo, Espíritu Santo, Juan Aldama, Lomas de Medina, Río Grande y Zainalto. Hasta el momento, Zacatecas registra una cosecha histórica cercana a las 50,000 toneladas. Y luego de la polémica en la dirección de la Policía Vial Preventiva porque su titular, Oswaldo Caldera Alanís, fue captado en video presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones oficiales y portando el uniforme, el abogado Jorge Rada Luévalo formalizó una denuncia administrativa ante instancias estatales. De acuerdo con el documento presentado ante el órgano interno de control y la Secretaría de la Función Pública, también con acuse de recibido en el Poder Legislativo, la denuncia no solo va dirigida contra el titular, sino también contra los elementos
señalamientos que resulten responsables por posibles faltas administrativas graves. En el escrito se solicita el inicio inmediato de investigaciones administrativas, así como la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la suspensión temporal del cargo mientras se desarrollan las indagatorias. Además, se pide el aseguramiento de la evidencia institucional y, en su caso, dar vista a autoridades competentes en materia penal. Rada Luébano reiteró que, conforme a la ley, este tipo de conductas debe ser sancionada sin excepción alguna. Y luego de que hubiera una propuesta del gobierno federal para implementar una credencialización universal en el sistema de salud para generar un beneficio a todos los derechohabientes, fue el presidente del Colegio Médico de Zacatecas, Jesús Fernández Candelas, quien consideró que sin ningún incremento sustancial en el presupuesto y el personal médico, la medida podía agravar la crisis que ya enfrenta el sector. El dirigente recordó que este tipo de esquemas no es nuevo. Fernández Candelas subrayó que aunque el artículo 4 constitucional garantiza el derecho a la salud, no establece que este servicio deba ser completamente gratuito en el IMSS o en el ISSSTE. Esto es toda la información desde Mega Noticias Zacatecas. Le deseo una excelente noche de jueves. Ya lo sabe, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana viernes aquí desde este espacio informativo. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.